TV, plataforma digital, la otra cara de... México en el corazón con Abraham Villedas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de México. Yo soy Abraham Villedas y les doy la bienvenida a esta aventura nueva con México en el corazón. Vamos a escuchar leyendas de las calles de México, a como las escribiera el maestro Luis González Obregón. Él nos dejó escritas algunas historias de fantasmas, de muertos, de aparecidos, anécdotas de calles, y ahora México en el corazón las quiere llevar hasta ustedes. Les damos la bienvenida y vamos a empezar con la primera leyenda, que debe ser quizá una de las más emblemáticas en la historia de México. No solo de la ciudad, de México, de todo el país. Una leyenda que trasciende fronteras, que trasciende espacios, que trasciende tiempo, y es la leyenda de La Llorona. Bienvenidos a México en el corazón. Empezamos. Leyendas de las calles de México, de Luis González Obregón, en la voz de México en el corazón. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México que se recogían en sus casas a la hora de la queda, tocada por las campanas de la primera catedral, a medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches los vecinos contentábanse con persignarse o santiguarse, que aquellos lúgubres gemidos eran, según ellos, de ánima del otro mundo, pero fueron tantos y repetidos y se prolongaban por tanto tiempo que algunos osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones, y enseguida, atreviéndose a salir por las calles, lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida y transparente de la luna caía, como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos y tejados y las calles, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Vestía la mujer traje blanquísimo, y blanco y espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos, recorría muchas calles de la ciudad dormida, cada noche distintas, aunque sin faltar una sola, a la Plaza Mayor, donde vuelto el velo de su rostro hacia el oriente, hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento. Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, al llegar a orillas del salobre lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios como una sombra se desvanecía. La hora avanzada de la noche, dice el doctor José María Marroquí, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, que daba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos, como el mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Tal es, en pocas palabras, la genuina tradición popular que durante más de 3 centurias quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y que ha ido borrándose a medida que la sencillez de nuestras costumbres y el candor de la mujer mexicana han ido perdiéndose. Pero olvidada o casi desaparecida, la conseja de La Llorona es antiquísima. Se generalizó en muchos lugares de nuestro país,
transformada o asociándola a crímenes pasionales, y aquella vagadora y blanca sombra de mujer parecía gozar del don de ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, vedaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces, para llorar al pie de ellas, o se desvanecía al entrar en las grutas o al acercarse a las tapias de un cementerio. La tradición de La Llorona tiene sus raíces en la mitología de los antiguos mexicanos. Sagún, en su historia, habla de la diosa Cihuacóatl, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en el palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornazuelos sobre la frente. El mismo Sagún refiere que entre muchos augurios o señales con que se anunció la conquista de los españoles, el sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces, muchas voces, como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh, mis hijos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces decía: «Oh, mis hijos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». La tradición es, por consiguiente, remotísima. Persistía la llegada de los castellanos conquistadores y tomaba ya la ciudad azteca por ellos, y muerta años después doña Marina, o sea, la Malinche, contaban que esta era la Llorona, la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sojuzgasen. La Llorona, cuenta don José María Roa Bárcena, era a veces una joven enamorada que había muerto en vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse. Era otras veces la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos, ya la esposa muerta en ausencia del marido, a quien venía a traer el ósculo de despedida que no pudo darle en su agonía, ya la desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge que se aparecía para lamentar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Poco a poco, a través de los tiempos, la vieja tradición de la Llorona ha ido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Solo queda memoria de ella en los fastos mitológicos de los aztecas, en las páginas de antiguas crónicas, en los pueblecillos lejanos o en los labios de viejas abuelitas que intentan asustar a sus inocentes nietezuelos diciéndoles: «Ahí viene la Llorona». Pero la Llorona se va, porque los niños de hoy no se espantan con los fantasmas del pasado y se encaran muchas veces con las realidades del presente. Bien, amantes de México, pues llegamos a esta pausa después de haber escuchado la lectura de La Llorona. Sería muy interesante que nos compartieran su experiencia con La Llorona. ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Alguna vez les platicó su abuela, su madre, sus papás acerca de haber escuchado ese gemido, ese llanto a lo lejos en algún pueblo, en alguna colonia de esta Ciudad de México o del interior de la República? Inclusive, como lo habíamos dicho, más allá de nuestro país hemos tenido el rastro de La Llorona. Pero bueno, les invitamos a que nos compartan sus experiencias, pero en este momento, en esta pausa, también nosotros queremos agradecer la presencia como patrocinadores a Yaxan Querétaro, esta tienda de ropa artesanal, de guayaberas, de vestidos, de rebozos que se encuentra por allá en el estado de Querétaro. Les vamos a dejar sus datos para que sigan sus redes sociales y para que vayan eligiendo los regalos para el 14 de febrero o para el 10 de mayo. Y también tenemos que agradecer el patrocinio de Plumbago Estudio Floral. Muchas gracias a ellos por confiar en nosotros, por confiar en nuestro trabajo, y además también dejamos sus redes sociales para que ahí sí ya preparen los regalos del 14 de febrero con los maravillosos arreglos que hacen Erika y Silvia. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con una historia más, una leyenda más de las calles de México. La que sigue se llama La Virgen del Perdón. No se vayan.
Las tradiciones son el alimento de la imaginación popular, y es a través de los tiempos como echan hondas raíces y se transmiten de generación en generación. Nada más hermoso que estos cuentos nacidos al calor del hogar, narrados con elocuente sencillez por nuestros antecesores a nuestros padres, por nuestros padres a nosotros. En aquella lejana época, la tradición se tomaba por la misma realidad, y como hada maravillosa todo lo podía. Nadie se preocupaba por comprobar los hechos, por averiguar el secreto de las varitas de virtud. La mayoría se embriagaba con sus prodigios y pocos inquirían la causa de los llamados milagros. De aquí tantas asombrosas tradiciones, tantos cuentos populares que es preciso purificar en el fuego de la verdad para que ésta brille como el crisol del oro puro. Desde muchachos oíamos a nuestra santa abuela la leyenda de la Virgen del Perdón que existe en la Catedral de México. La imagen que contemplamos en el altar que está detrás del coro nos decía que tiene a sus lados al Señor San José y a Señora Santa Ana, cubierta de magnífico cristal y con un marco de plata. Fue pintada en una puerta muy antigua y esta puerta perteneció a un calabozo de la Inquisición. ¿Quién la pintó y cómo? Hace muchos años, pero muchos, tantos que ya nadie se acuerda de ella, allá cuando no había presidentes sino virreyes y capitanes generales, cuando la gente era más devota y más rica y más feliz, hubo un perro judío que por sus malas mañas fue preso por la Inquisición. Malo como era, sabía pintar, porque Dios es misericordioso hasta con sus enemigos, y a todas las criaturas dispensa sus favores. El judío preso en su calabozo sin hablar con nadie, pues únicamente se comunicaba con sus semejantes a la hora en que se presentaba a los jueces, y cuando el carcelero le llevaba de comer, no tenía ocupación ninguna, ni sabía rezar más que las oraciones judaicas. Así vivió mucho tiempo. Cierto día pidió pinceles y colores para distraerse del fastidio. No le negaron tan inocente diversión, y él, cuando estaba libre, visitaba por curiosidad los templos de Europa. Conoció en las iglesias muchos cuadros de vírgenes y santos, y se le ocurrió pintar en la puerta de su calabozo una virgen que había atraído su atención. Preparó los colores, tomó el pincel y recordando a aquella Santísima Virgen de rostro tan dulce y tan devoto que solo al verla un instante invitaba a la oración, impresionado por aquella fisonomía tan cariñosa que conquistaba corazones, comenzó a pintar y a pintar hasta concluir el cuadro. Cierto día que el carcelero, para llevarle agua y alimento, entró al calabozo, el judío le mostró su obra con la complacencia natural del que se siente satisfecho de haber ejecutado una cosa buena. Aunque hombre rudo e ignorante, el carcelero quedó admirado ante la lindísima pintura. Conmovido, comunicó a los inquisidores lo que había visto, y estos fueron al calabozo, y seducidos ante la belleza de la imagen, manifestaron al judío que aquel era una patente milagrosa, que se arrepintiera de sus culpas y le otorgarían el perdón. Lloró el judío, confesó sus pecados, abjuró de su ley, y puesto en libertad, fue un buen cristiano. La pintura se colocó desde entonces en la catedral y el pueblo la llamó la Virgen del Perdón. Con otras palabras, con más o menos detalles, así nos contaba esa conseja la abuelita, que a la par que el vulgo la creía artículo de fe. Conseja popular como otras con que se concilia el sueño de los niños y que cantan los poetas en bellísimos y sonoros versos. Mas la citada imagen que existe en nuestra catedral ni se llamó así por un milagro, sino por haberse colocado en el altar del perdón, que es costumbre consagrar a las ánimas del purgatorio en las catedrales, ni fue obra de judío. ¿Cuál pudo ser el origen de la conseja? Que preso por las cosas de la fe pintó en la antigua Catedral de México no una virgen, sino todo un retablo, lo vamos a ver enseguida. Es triste despojar a la tradición de sus encantos, como es doloroso deshojar las frescas flores de un jardín, pero la historia es, si se quiere, inhumana, la crítica implacable, y la verdad se impone, porque siempre es más hermosa aún desnuda de poéticos adornos. Los curiosos datos que ahora aparecen en tipos de molde los hemos encontrado en un viejo manuscrito de caracteres casi inteligibles del siglo XVI.
Es una causa original que poseía nuestro erudito amigo don José María de Ágreda y Sánchez, y que se formó en la época del señor don Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, quien fungía como inquisidor en Nueva España, aunque se ignora si tuvo tal título, pues solo se sabe que fue calificador del Santo Tribunal de Granada. Lo cierto es que celebró autos de fe que existen, procesos de su tiempo, tocantes a este asunto, como el que se siguió a Simón Peirens por blasfemo. Simón Peirens, en su declaración rendida a 14 de septiembre de 1568, confesó que era hijo de Fero Peirens y Constanza de Lira, de nacionalidad flamenca, natural de la ciudad de Amberes, donde sin duda pasó su niñez y juventud, que de allí se trasladó a Lisboa, después a Toledo, lugar en que se hallaba a la sazón la corte, y tal vez con esperanza de hacer fortuna con su arte, pues era pintor, vino a Nueva España en compañía del virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falses. Estando un día en Tepeaca, conversando amigablemente con Francisco Morales, también pintor, y con la mujer de este llamada Francisca Ortiz, se movió plática acerca de los amancebados, y Peirens, a lo que parece, afirmó que no cometía pecado los que así vivían. Contestóle Morales que no dijese tal cosa, que por menos en España había visto castigados a otros por el santo oficio, y que era conveniente se acusara a su director espiritual. Replicóle Peirens: será pecado venial, y bueno seré yo en contárselo a mi confesor. Morales, que refirió lo anterior como testigo, dice que el bendito Simón le aseguró también que solo pintaba retratos de personas porque mejor gustaba de esto que de hacer imágenes de santos. Pero sea que la conciencia le remordiera, sea que las contestaciones de su colega Morales le convencieron, lo cierto del caso fue que el Cándido de Simón Peirens, estando en México, se denunció a sí mismo el 10 de septiembre de 1568 ante Fray Bartolomé Ledesma, gobernador de la Mitra. En la declaración que rindió el día 14, ya citada, fuele preguntado si entre sus ascendientes había tenido judíos o penitenciados por el santo oficio, y contestó que no había de haberlos tenido. Preguntando si había el motivo de haber estado preso en las cárceles del arzobispado, contestó que por haberse denunciado él mismo y por haber dicho, según lo interpretaba Morales, que no pecaban los amancebados, pero que como no entendía bien la lengua castellana y se expresaba en ella con dificultad, sin duda se había entendido mal sus palabras. Que respecto a que asegurase mejor pintar retratos que imágenes, declaró que en efecto así lo había escrito a sus padres, pero sin malicia, pues si daba preferencia a aquellos sobre las últimas era porque se los pagaban mejor. Confesión tan sincera como candorosa fue suficiente para que el provisor don Esteban de Portillo continuara la causa, en la que depusieron muchos testigos, entre ellos pintores, y como sus relatos se juzgaban desfavorables a Simón Peirens, el 1 de diciembre del mismo año fue sometido a la prueba del tormento. Se le notificó esto y dijo que se afirmaba en sus dichos, mostrándole el potro y el agua, instrumentos de tortura, y continuó en su dicho. Desnudado y estando en camisa, y Zaragüelles repitió su dicho, y en su dicho se aferró colocando ya en el potro. En fin, atormentado, soportó 3 vueltas y tragóse 3 jarros de agua sin haber querido retractarse de su dicho. Simón Peirens, como se le decía en la jerga inquisitorial, venció al tormento, pues nada agregó de nuevo a lo que había confesado en sus primeras declaraciones. 3 días después, pronuncióse sentencia definitiva, y como documento curioso e inédito, original por su contenido y bárbaro por su ortografía, es digno de que los estampemos a continuación. En el pleito criminal que ante mí pende y se ha hecho de oficio por lo tocante al santo oficio, contra Simón Peirens, flamenco, preso en la cárcel de este arzobispado, sobre las palabras que el dicho Simón Peirens dijo sobre que le está hecho a cargo. Fallo atento los autos y méritos de este proceso, a que me refiero, que por la culpa que de él resulta contra el dicho Simón Peirens, usado con él equidad y misericordia, que le debo condenar y condeno a que, dándole todo recaudo al dicho Simón Peirens, pinte a su costa el retablo de Nuestra Señora de la Merced de esta iglesia, muy devoto y a mi contento, y que el interín y el dicho retablo pinta no salga de esta ciudad con sus pies
propios ni en ajenos, so pena que será castigado con todo rigor, como hombre que no obedeciere los mandatos del santo oficio. Y amonesto y mando al dicho Simón Pereins que de aquí adelante no sea osado en decir ni diga semejantes palabras, cuesta sobre que ha sido preso, ni se meta en disputas tocantes a nuestra santa fe católica, so pena que será castigado rigurosamente, y más le condeno en las costas de este proceso, y por esta mi sentencia definitiva, juzgando así lo pronuncio y mando en estos escritos, y por ellos, el doctor Esteban de Portillo. En México, en 4 de diciembre de 1568, se dio y pronunció esta sentencia definitiva, de desuso contenida por el dicho señor doctor Barbosa, provisor y vicario general de este arzobispado de México, por presencia de mí, Juan de Avendaño, notario público apostólico y de la audiencia de este arzobispado de México. Testigos, el bachiller Villagómez y Juan de Vergara, Juan de Avendaño. En el mismo día, mes y año, se le notificó al reo la anterior sentencia y dijo que consentía y consintió, aunque no sabemos si de buena o de mala gana, pues el pobre flamenco, a más no poder y por librarse de mayores sustos, a todo contestaba amén, con la conformidad del ahorcado. Visto el breve extracto que hemos hecho de la causa de Simón Pereins, la historia disipa con su luz las sombras de la poética tradición. Como se ve, el artista de la Conceja no pintó en ninguna puerta una virgen que le sirviera para que le otorgaran el perdón, sino el retablo de Nuestra Señora de la Merced de la primitiva catedral, cuadro que aún se conserva en el altar del perdón de la actual Metropolitana Iglesia, y no obtuvo su libertad por milagro de la imagen, sino a costa de dolores en tormento y previo trabajo de su arte. Por lo demás, las sentencias demuestran la equidad y misericordia de aquellos viejos jueces, que Simón no quería hacer imágenes, pues que pinte el retablo de un altar, que gusta más de hacer retratos porque se los pagan mejor, pues que pinte gratis en nuestra santa catedral. Apurado debe haberse visto para satisfacerlas. ¡Qué costumbres! Muchas gracias por escucharnos, amantes de México. Nos vamos a ir para encontrarnos la próxima semana, en este mismo lugar, en este mismo espacio, miércoles a las 8 de la noche, para seguir escuchando más leyendas de las calles de México, de Luis González Obregón, en la voz de México en el corazón. Tengan una bonita noche y dulces sueños. Síguenos en redes sociales, @UNATelevisión.